Gracias, Barranquilla. Aquí caminamos sobre una P. Esta pasarela tiene forma de P. ¿Por qué? Es P de paz. Es P de pacto. Sí, es P de Petro. Es P de patria. Es P de pueblo. Pueblo. Lo único que puede cambiar la historia de Colombia es el pueblo. Con la visita a Cúcuta, a Petro parece que le empieza a quedar claro que el estallido social o democrático, como él llama, a sus reuniones en plaza pública, claro, por fuera del calendario electoral, pues no es tan fervoroso en todas partes. Mejor dicho, así como hay Petro-believers, pues también hay petrofóbicos, como es lo lógico en cualquier democracia. Jaime Arizabaleta mostró en su cuenta de Twitter una imagen del evento en la plaza pública que, según lo que muestran las imágenes, pues no tuvo mucha presencia de los petrofans. En Venezuela, el chavismo anunció este domingo su derrota en la repetición de las elecciones para gobernador de Barinas, el estado natal del fallecido expresidente Hugo Chávez. A la espera de los resultados oficiales, el candidato chavista, el ex canciller Jorge Arreaza, admitió en Twitter por adelantado su derrota. Los nuevos comicios en Barinas, un estado simbólico para el chavismo, se celebraron luego de que un tribunal ordenase repetir la votación de noviembre sin el principal candidato opositor, que lideraba entonces los conteos. Ingeniero Rodolfo es pacífico total. ¿Ustedes qué opinan? Vamos a averiguar más imágenes del pacifista. Está bravito el pacifista. Seguramente por única vez en su vida pues se salió de casillas y perdió el control, ¿no? No lo juzguemos tan rápido. Yo soy seguidor de un gran pensador alemán. Se llama Adolfo Hitler. Hernández, quien define al genocida. Le vamos a dar otro chance, ya que tiene tanto seguidor, pues seguramente cosas buenas le habrán visto, entonces veamos. Vamos a ver. No me jodas. Se fue puta. Fue puta. Me hago el huevar y fue puta que usted sigue muriéndome. Fue puta, le pego su tiro, mal partido. Eso ya es una amenaza muy frontal. Y se lo comenté al doctor Uribe también, que allá va a Bucaramanga, y él me llama, me aprecia, yo siento que él me quiere. ¿Y usted lo aprecia? Yo sí lo aprecio, él me ayudó a mí, Uribe. No el Centro Democrático, él, cuando me escuchó el discurso, dijo, venga para acá, el Hotel Chicamocha, 26 de marzo del 2015, cuente ese discurso aquí, y pidió a toda la gente que el que me quiera acompañar a mí, vote por Rodolfo. Yo tengo una deuda de gratitud. Bueno, ya hemos visto suficiente. ¿Ustedes se imaginan a este señor solucionando un problema grave a nivel internacional? Se declara la Tercera Guerra Mundial, marica. Este señor es agresivo, aunque diga que qué tranquilo que es. No, marica. O sea, blanco es, gallina lo pone. Adicionalmente, es seguidor de Hitler y le dice pensador. Y como la cereza del pastel, tiene deuda con Uribe. ¡Qué belleza! Pensarán bien antes de ir a votar. Este señor está disfrazado de la Santa Palomita, pero es bien casposo por lo que pudimos ver. Aquí no nos estamos inventando nada. Todo lo estamos viendo y lo estamos escuchando de su propia boca.
terrorista es el que deja a la niñez campesina sin internet, sin posibilidad de estudio, sin posibilidad de vida futura. Vándalo es el que se roba el dinero precisamente de las redes que podían llevarle el conocimiento y el saber a la niñez campesina. Ellos son los vándalos, ellos son los verdaderos terroristas. Se roban el Estado, se roban su dinero. Lo pueden ustedes observar perfectamente en el Ministerio de Telecomunicaciones de Colombia, el MINTIC, de Karen Abundinen. Ella es una ficha del clan Char, de Cambio Radical, de Vargas Lleras. Y permitió irresponsablemente que un grupo de personas, indudablemente sin ninguna experiencia para una licitación de 1.1 billones de pesos, pero con muchísima experiencia en el mundo político, en el mundo politiquero, en el mundo de los vándalos, de los verdaderos terroristas de Colombia, en hurtar el recurso público. Dejó irresponsablemente esta cantidad de dinero, esta responsabilidad con la niñez de Colombia, y se terminaron robando 70.000 millones de pesos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Esta semana, mucha atención porque la Corte Constitucional acaba de conceder la personería jurídica a la denominada Colombia Humana de Gustavo Petro. Pues bien, aunque Gustavo Petro sacó poco más de 8 millones de votos en el año 2018, recordarán ustedes, finalmente no se presentaron de manera formal las listas al Congreso. Por eso el Consejo Nacional Electoral pues no concedió esa personería jurídica. Precisamente lo que hizo Gustavo Petro después fue demandar al Consejo Nacional Electoral, presentar incluso una tutela, y la batalla judicial finalmente termina en manos de la Corte Constitucional, que con ponencia del magistrado Alejandro Linares pues acaba de darle la razón a Gustavo Petro. Repetimos, la Corte Constitucional le da la personería jurídica a la Colombia Humana de Gustavo Petro. Esto es Semana. La decisión de la Sala Plena de la Corte Constitucional de otorgarle personería jurídica al grupo significativo de ciudadanos constituido como la Colombia Humana corrige una anomalía de nuestro sistema político que se convierte en un impulso enorme para Gustavo Petro en inicios de la campaña electoral y sobre todo en un avance para la oposición. Una rápida mirada a los orígenes del conflicto armado muestra los difíciles caminos que debían sortear quienes querían hacer oposición legal y a mala hora terminaron empuñando las armas. La democracia en Colombia es más robusta en la medida en que quienes están en la orilla de la oposición tengan más garantías para su ejercicio político. Era difícil de entender que el senador que llegó al Congreso tras haber logrado el segundo puesto en la disputa presidencial de 2018, como lo establece la normatividad vigente, no tuviera una colectividad legal que lo protegiera. Para los 8 millones de electores que llevaron a Petro al legislativo, era insólito que no se cumpliera su voluntad y se afectara el estatuto de la oposición. Fue precisamente en diciembre de ese año cuando Petro pidió el reconocimiento de la personería jurídica de su partido, Colombia Humana, por parte del Consejo Nacional Electoral. Desde ese momento a la fecha, el Consejo sí había reconocido otros partidos y movimientos políticos como el Movimiento Indígena y Social Maíz y la Unión Patriótica, pero no a la Colombia Humana. Petro entonces tuvo que interponer una tutela alegando sus derechos. La respuesta por su parte era el incumplimiento de uno de los requisitos constitucionales para la obtención de la personería y era el hecho de no haber alcanzado el umbral de las legislativas. Una contradicción enorme en nuestro sistema. Sin la obtención de este reconocimiento, el partido político Colombia Humana no podría presentar un candidato de cara a las elecciones presidenciales del próximo 2022. Ahora, que lo puede hacer Petro si quisiera, podría hacerlo en solitario. Es decir, sin la necesidad de buscar a otros partidos que le dieran el aval o iniciar el camino de la recolección de firmas como lo han hecho otros de sus oponentes.
Asimismo, Colombia Humana tendrá apoyo económico del Estado. En otras palabras, la crucial financiación para su funcionamiento está garantizada. Tendrá igualmente acceso a espacios y medios de comunicación como movimiento político y podrá declararse en oposición al gobierno en ejercicio y pedir el derecho a réplica. Para los colombianos era difícil entender que Petro, quien por el número de votos alcanzados en su lucha por llegar a la presidencia con el presidente Iván Duque, permanentemente dijera que él era el líder de la oposición, pero sin serlo desde un punto de vista de papeleo. Ahora sí lo es, y eso habla bien de la democracia colombiana.